Una deliciosa opción sin un solo gramo de carne. Burger King lo hizo posible con la nueva Whopper vegetal. ¿No lo crees? Entonces probá y comprobá Burger King a tu manera. Ok, muy bien. No es la primera vez que venís, María Mercedes Roca. Así es, Carlos. Buenos días. ¿Cómo estás? ¿Bien? Muy bien, gracias. Feliz de estar aquí por fin. Por un largo tiempo parece, ¿no? ¿Tenés trabajo? Bueno, ¿no? esa es la idea, hacer un trabajo para... ¿Va a ser el tiempo sector más largo que vas a quedarte en Santa Cruz? En mi vida sí, y no sé si van a ser un par de meses o más, pero esa es la idea. Sí. Yo estoy muy preocupado con el problema de los cultivos en Santa Cruz y que no alcancen. Tenemos problemas de maíz, tenemos problemas de estas cosas, y ponerle el titular del que me llevó a escribirte. Investigación confirma que el arroz transgénico es clave para abordar la escasez de alimentos. ¿Por qué el arroz transgénico es clave? Si el arroz como arroz también existe. Ok, yo creo que esa pregunta se puede dividir en dos partes. La primera es que el arroz es un alimento clave para la humanidad. Para nosotros, para Latinoamérica, para Bolivia, para Santa Cruz es clave, pero mucho más para los asiáticos. Y la gran población del mundo está en Asia, que consumen más arroz que nosotros. Entonces, el arroz como alimento, y más para calorías que para otras cosas, no es un alimento tan nutritivo como la quinoa, por ejemplo. No tiene vitaminas, pero tiene calorías. Y los humanos necesitamos, bueno, los seres vivos, los animales, necesitamos calorías, proteínas, vitaminas. Entonces, como tal, es importante. Y en segundo lugar, siempre hemos tenido plagas, enfermedades, malezas que compiten con nuestros cultivos, pero ahora más se está exacerbando el problema por el cambio climático. Entonces, los pobres productores tienen un ciclo o un mes de inundación, y entonces el problema es que tienen demasiada agua y después tienen sequía. ¿Lo transgénico no afecta al cambio climático? ¿No impulsa? No, por supuesto que no. Lo que lo que impulsa el cambio climático es una agricultura mal hecha, que usa la deforestación la deforestación para plantar transgénicos, esa sí causa cambio climático, pero puede ser deforestación para plantar soya transgénica o ganado o coca o cualquier cosa orgánica. Lo que causa cambio climático es la deforestación, el mal uso del suelo, el enorme uso de maquinaria para fumigar para alguna plaga. Eso causa cambio climático, el uso de energía fósil y la deforestación y el mal uso de suelo.
y la producción de carbono de cualquier forma. Eso causa cambio climático. El transgénico evita la mucha fumigación, evita todas estas cosas. Es como decir que los medicamentos evitan las enfermedades, depende de qué medicamento, claro, para qué enfermedad supuesto, y qué transgénico. Por ejemplo, la soya transgénica con resistencia a glifosato, lo que le ayuda al productor es a ser mucho más eficiente en su manejo de malezas. ¿Qué hacen las malezas? Compiten por espacio, por agua y por luz y por los nutrientes del suelo. Entonces, esa solución es para malezas y también tiene la ventaja de que se usa la siembra directa. No sé si hay tiempo de explicar qué es la siembra directa, pero la siembra directa ayuda a conservar los suelos. Aquí el grupo Mónica estuvo haciendo largo tiempo, no sé si sigue. Ajá. No los conozco. Sí. Pero entonces hablábamos de la soya transgénica con resistencia a glifosato, hablemos del maíz con resistencia a insectos. Eso no tiene nada que ver ni con siembra directa, ni con manejo de malezas, aunque puede haber eventos apilados que se llama, pero esta solución en particular es que la planta produce una toxina, y la palabra toxina es fea, y la usan los activistas como Vandana Shiva, como que es un veneno, y es un veneno para todos. No, es una toxina específicamente para matar insectos lepidópteros, es una orden de insectos que tienen metabolismo de insecto, y nosotros, al ser seres humanos, no tenemos metabolismo de insecto y no nos afecta a nosotros esa toxina. Entonces, le puedes llamar toxina, que suena muy feo, le puedes llamar un gen que produce una proteína que mata insectos, pero que no mata humanos ni otras cosas. Entonces, eso también ayuda al cambio climático. ¿De qué forma? Le ayuda al productor a manejar su problema de plagas sin tener que fumigar insecticidas. Al no tener que fumigar insecticidas, no está utilizando tractores, no está utilizando, en caso de plantaciones comerciales, de banano, por ejemplo, se usan aviones para fumigar fungicidas, ya para otras enfermedades como la cigatoca, que es un hongo. Entonces, el transgénico per se ni contribuye al cambio climático, y soluciona de forma a veces directa, como la siembra directa en el caso del glifosato, o de forma indirecta, como en el caso del BT. Exactamente, ¿qué es el glifosato? El glifosato es un herbicida. Como que lo entendemos, pero no sabemos exactamente qué es. Ok, el glifosato es un herbicida. Entonces, cuando tú eres productor, tú tienes problema de insectos, usas un insecticida. Sí. Tienes problema de hongos, usas un fungicida. Yeah. Y esos son, digamos, plaguicidas, porque la enfermedad, el hongo y el insecto son plagas. Y después tienes malezas. Las malezas son otras plantas que nosotros, el productor, los humanos le decimos maleza, pero es una planta que puede vivir ahí, pero te quita mucha efectividad, porque compite con el suelo, con los nutrientes del suelo, el espacio. Claro, tiene que estar sacando el mismo lado. Entonces, esa planta que en condiciones normales tiene perfecto derecho de vivir y es buena porque apoya, digamos que tiene insectos benéficos o aves que se alimentan de ella, en un cultivo o en tu jardín es mala, entonces hay que usar un herbicida. Antes que se inventaran los herbicidas, la gente desmalezaba, siempre ha tenido que desmalezar a mano. Sí. Y esa es una tarea que muchos Aquí se llamaba josar. Josar, con un hose, exactamente, con un hacha, un asadón. Exacto, un asadón. La palabra en inglés es hose. Entonces, esa es una tarea que la romantizan mucho. Yo, que he sido profesora en Zamorano, el primer año... En el Zamorano, ni más ni menos. En el Zamorano, en Honduras, 17 años estuve allá. Y llegan los estudiantes de todas clases sociales, de todos los países, y una de las cosas que les enseñan a hacer es machetear para desmalezar. Esos chicos terminan con las manos ampolladas de agarrar el machete. Imagínate, Honduras es tropical como Santa Cruz, desmalezar bajo el sol no es ni bonito, ni fácil, ni es eficiente. Hay formas mucho más eficientes de quitar malezas.
Si tienes un jardincito del tamaño de este cuarto, está bien, te puedes dedicar 1 hora a desmalezar tu jardín. Pero si tienes 50 hectáreas de soya o 10 hectáreas de café, tú puedes poner a mujeres y a niños y les das trabajo, un trabajo infame, o tú puedes, das trabajo y usas mano de obra. Pero si yo fuera esa mamá, esa señora del campo, yo preferiría tener otro tipo de trabajo y no estar desmalezando bajo el sol y que mis hijos estén en el colegio y no desmalezando conmigo para ganar unos pesos. Entonces, el glifosato es uno de los herbicidas que se desarrollaron ya hace como más de 20 años. Sí. Lo desarrolló don Monsanto y tú ya sabes en este tema, Monsanto es el gran diablo, el demonio, sí, pero es como la bandera, como decir la bandera de los buenos y la bandera de los malos, ¿no? Claro. En nuestras luchas políticas. Depende de quién la use. La bandera de los malos es Monsanto. Monsanto desarrolló esta molécula, así como Bayer en su momento, o cualquier farmacéutica desarrolla una molécula que sirve para algo, y esa tiene una patente. Entonces tú tienes que pagar royalties y pagar por la patente si quieres usarla. Y después esas patentes se expiran. Entonces una, digamos, mala información o algo que la gente no sabe es, uno, el glifosato comparado con otros herbicidas que se han desarrollado en los últimos 30 años es muy, muy suave al ambiente. Es inocuo casi. Así me dijeron el otro día, ¿no? Sí. Podría decirse inocuo, o sea, lo más inocuo es no hacer absolutamente nada, sí. ¿Ok? Como que tú tengas una enfermedad y tienes que tomar puedes tomar unos matecitos de algo, que si lo tomas mucho te puede irritar el estómago, o puedes tomar una droga muy fuerte. Entonces, lo mejor es no hacer nada si no estás enfermo, pero si estás enfermo, tienes que tomar algo. Este herbicida glifosato es de los más inocuos que existen y ya no tiene la patente, ya se expiró, por lo tanto... El que quiere lo compra. El que quiere lo compra y lo compra barato y lo compra de la China, de la India o del Paraguay. No lo tiene que comprar de Monsanto, porque un argumento antitransgénico era, claro, te venden la semilla y te obligan a comprar su herbicida. Entonces es el negocio redondo. Ese es un argumento que los siguen usando. Ya eso no. Hace tiempo que se expiró la patente. Entonces el glifosato, y con esto termino, perdón, algunos dicen que es cancerígeno, incluyendo algunos de nuestros líderes, de los más altos, porque han leído las noticias de los activistas que dicen que causa cáncer. Eso no es cierto. Y ahorita no tenemos tiempo para hablar del glifosato y tal vez en otro programa solo para el glifosato podemos tomar el tema. Quiero hacerte otra pregunta que es muy pertinente. ¿Has visto cómo tenemos más de 3.000 hectáreas de soya y de otros cultivos que están bajo el agua? Así es. Pregunto, si hay un producto transgénico para soya en el tema de la sequía, ¿ya se inventó algo para que el producto soya sea resistente al agua de las inundaciones? Pregunto, no sé si estoy... Mira, la pregunta para soya, está avanzando la tecnología tan rápidamente que tal vez yo no la he leído y sí existe. Que yo sepa hoy, que es 8 de febrero, entiendo que no, pero no, eso no quiere decir que el próximo año no salga. Lo que sí te cuento es el arroz. ¿Se puede hacer? Sí. Se puede hacer. Ok, contame. A ver, en el caso del arroz, así como los celulares, todas las tecnologías pasan por etapas, y te acuerdas, hace 10 años teníamos los Nokia y los BlackBerry que no hacían muchas cosas, como por ejemplo llamar, pero no hacían el montón de cosas que hacen nuestros... No había aparecido Siri. Celulares y chat GTP. Eso es lo siguiente, pero es otro tema. Ahora hay una nueva tecnología, una, digamos, segunda evolución de la ingeniería genética que se llama edición génica. Yo creo que te había mencionado de esto. Sí. Hay transgénesis, donde tú, por ingeniería genética y utilizando unas herramientas así muy, muy convencionales y no tan precisas como las de ahora, tú puedes agarrar el gen de una bacteria, por ejemplo, el Bacillus thuringiensis, del BT, y se lo pones al maíz.
Entonces, obviamente, transferir, y no se transfiere, uno lee el gen de la bacteria con unos aparatos especiales y lo copias, porque no es que uno corte el gen de la bacteria y lo mete, no. Lo lees, ya sabes cómo se escribe y lo escribes en una máquina, tienes tu ADN y lo insertas. Y ese es un transgénico porque viene trans de otra especie. Ahora con la edición génica hay otras herramientas. Imagínate que tú tienes un MacGyver, ¿sí? Esas, ¿cómo se llaman? MacGyver, yo les... las cortaplumas. Las cortaplumas que tiene tijeras de todo, y tijeras y desatornillador y esto. Imagínate que te den una de esas MacGyver. Antes tenías un cuchillo de mesa y con eso tenías que cortar todo. No vas a poder cortar ni carne, ni pan, ni cosas fácilmente con ese cuchillo. Y ahora te van un MacGyver. Y ahora tienes desatornillador, tienes tijeras, tienes cuchillo así, lupa. Cuchillo asal, lupa. Entonces, con la edición génica hay 3 de esas herramientas. Con una, tú puedes cortar un gen y transferirlo y hacer un transgénico, pero mucho más rápido y con un cuchillo mucho más filudo, mucho mejor. Y hay otras 2 herramientas que te permiten editar el ADN. Entonces, en un caso, silencias el gen. ¿Qué quiere decir silenciar el gen? En este cuarto hay luz y hay un switch de la luz. Y no es ni bueno ni malo que la luz esté prendida. Es muy bueno que esté prendida ahorita que estamos hablando, pero sería malo que tú tengas la luz prendida todo el tiempo, claro, porque estás gastando energía. Sí. Entonces, cuando no hay nadie, es muy bueno que la luz esté apagada, ¿no? Entonces, los genes funcionan así. Por ejemplo, si tú te tomas una taza de café llena de azúcar, entonces los genes para metabolizar la glucosa se van a expresar, se van a prender. Ya. Pero si tú no tomas azúcar, esos genes van a estar apagados. Entonces eso se llama silenciamiento de un gen, que ese gen no produzca la proteína que tiene que producir. Entonces hay genes que son genes de susceptibilidad a un patógeno. Básicamente es una proteína que va a agarrar, como el COVID, ¿te acuerdas que tienen unos receptores? Nosotros tenemos unos receptores en nuestra mucosa y viene el COVID y empata con una llave, empata una cerradura. Entonces esos genes se pueden cambiar y en vez de que el receptor sea así, el receptor es ahora así. Entonces viene el patógeno y no empata. Eso es silenciar un gen. Ya. Y eso nunca, o sea, ya no estás transfiriendo un gen de una especie a la otra, sino estás silenciando, apagando un gen. ¿Ok? Esa es una herramienta. Y la otra es cambiándole un poquito la estructura del ADN para que esa proteína que producía sea un poquito diferente y cambie el metabolismo. Entonces, después de toda esta explicación muy técnica, que si no la entienden nuestros oyentes, no importa, ya está esta tecnología utilizándose de edición génica para arroz. ¿Ok? Y en la Universidad de California Davis, la doctora Pamela Roland, que es fitopatóloga como yo, ha desarrollado primero un arroz con un gen que viene de otra especie de arroz que le hace resistente a la inundación, pero ahora lo está haciendo, silenciando algunos genes que son los que le dan al arroz la susceptibilidad cuando hay mucha agua. Porque antes había un arroz que se sembraba incluso bajo inundaciones. Lo que pasa es que debe haber, yo no soy especialista en arroz, entonces, pero sí sé, como en todos los cultivos, que hay muchas variedades. Ya. Entonces hay algunas variedades convencionales que se prestan a condiciones de sequía, de salida y otras a inundación. Lo que puedes hacer ahora es entender la genética de esas variedades que aguantan mucho la inundación, pero no tienen mucho rendimiento comparadas con otras, digamos, y le manipulas, le cambias, le editas los genes que la hacen resistente a esa inundación. Si las otras variedades lo tienen, pero no lo tienen expresado, como ir a un cuarto y no haber prendido la luz, entonces prendes la luz o lo expresas más. Eso se puede hacer cambiando un switch. Ya ves que esos cuartos que tienen un dimmer y que le puedes poner que la luz más fuerte o menos, eso se puede hacer y eso sería un cisgénico. Cisgénico, que es un gen que lo transmites de una especie, de la misma especie, de una variedad de arroz a otra. Pero a medida que la capacidad de los investigadores
entiendan la genética de diferentes cultivos, vamos a poder saber dónde podemos editar, dónde podemos apagar ese gen o prender ese gen para que produzca más. Igualito que la luz. A veces quieres mucha luz, a veces quieres poca luz, a veces quieres nada de luz para dormir en la noche. Todo esto nos permitiría a nosotros tener arroz para exportar, para que comamos bien y para exportar, porque el negocio de esto es exportar al que no consume, al que no tiene para poder sembrar. La China. Puede ser China, puede ser cualquier país con necesidades. Nosotros, la soya nos está sacando de problemas porque se cayó el gas. O sea, vos sabes muy bien porque tus padres se han criado aquí y saben que la vocación de Santa Cruz es agrícola. Si la hacemos bien, Carlos, y no seguimos dañando el medio ambiente. Y así como tú puedes, así con la analogía del cuchillo, tú puedes estar en una cocina y cocinar con tu cuchillo no filo y hacer desastres y dejar la cocina un asco, o puedes llegar con mejores implementos de cocina y en una cocina mucho más chiquita y hacer la misma comida o más rica, pero con menos espacio y sin dejar ese tiradero de desorden de basura. Y básicamente eso tenemos que hacer con la agricultura, usar mejores herramientas, pero hacerlo en menos espacio. Hay un plan aquí de no crecer la frontera agrícola y ser más eficientes en los espacios que estamos cubriendo. Eso es un imperativo ya, no es una moda de que es hay que hacer. Necesidad. Es una necesidad absoluta, o nuestros nietos, yo ya tengo nietos, no van a tener el planeta que nosotros conocemos. Te pido un corte y cuando volvamos al corte me vas a contar qué es el COP del cambio climático. Ah, ok. ¿Ok? Claro que sí. Ya, vamos.